Capítulo 7. La sumisión. Muchas de las tradiciones religiosas del mundo abogan por la sumisión a Dios como un medio de trascender el sí mismo individual. Sri Ramana aceptaba la validez de un tal planteamiento y a menudo decía que este método era tan efectivo como la indagación de sí mismo. Tradicionalmente la vía de la sumisión está asociada con prácticas devocionales dualísticas, pero tales actividades eran solamente de importancia secundaria para Sri Ramana. En lugar de ello insistía en que la verdadera sumisión trascendía el culto de Dios en una relación sujeto-objeto, puesto que solamente podía cumplirse válidamente cuando el que imaginaba que estaba separado de Dios había cesado de existir. Para lograr esta meta recomendaba dos prácticas distintas. 1. Aferrarse al pensamiento yo hasta que el que imagina que está separado de Dios desaparece. 2. Someter completamente toda la responsabilidad de la propia vida de uno a Dios o al sí mismo. Para que una tal sumisión de sí mismo sea efectiva, uno no debe tener ninguna voluntad o deseo suyo propio y uno debe estar completamente libre de la idea de que hay una persona individual que es capaz de actuar independientemente de Dios. El primer método es claramente la indagación de sí mismo disfrazada bajo un nombre diferente. Sri Ramana a menudo igualaba las prácticas de la sumisión e indagación, bien sea diciendo que eran diferentes nombres para el mismo procedimiento o bien diciendo que eran los dos únicos medios efectivos por los cuales podía alcanzarse la realización de sí mismo. Esto es completamente consistente con su punto de vista de que toda práctica que implicaba la consciencia, awareness, del pensamiento yo era una vía válida y directa hacia el sí mismo, mientras que todas las que no lo hacían no lo eran. Esta insistencia sobre la consciencia, awareness, subjetiva de yo como el único medio de alcanzar el sí mismo coloreaba su actitud hacia las prácticas de devoción, bhakti, y hacia el culto, los cuales se asocian usualmente con la sumisión a Dios. Nunca desalentaba a sus devotos de seguir tales prácticas, pero señalaba que toda relación con Dios, del devoto, adorador, servidor, etc., era una relación ilusoria puesto que solo Dios existe. La verdadera devoción, decía, es permanecer como uno realmente es, en el estado de ser en el cual todas las ideas sobre las relaciones con Dios han cesado de existir. El segundo método, el de someter a Dios la responsabilidad de la propia vida de uno, se vincula también a la indagación de sí mismo puesto que se propone eliminar el pensamiento yo separándolo de los objetos y acciones con los cuales se identifica constantemente. Al seguir esta práctica debe haber una consciencia constante de que no hay ningún yo individual que actúa o desea, de que solamente el sí mismo existe y de que no hay nada aparte del sí mismo que sea capaz de actuar independientemente de él. Cuando se sigue esta práctica, siempre que uno deviene consciente de que uno está asumiendo la responsabilidad de los pensamientos y acciones, por ejemplo, yo quiero o yo estoy haciendo esto, uno debe intentar retirar la mente de sus contactos externos y fijarla en el sí mismo. Esto es análogo a la transferencia de la atención que tiene lugar en la indagación de sí mismo cuando uno se da cuenta de que se ha perdido la atención de sí mismo. En ambos casos el propósito es aislar el pensamiento yo y hacerlo desaparecer en su fuente. Sri Ramana mismo admitía que la sumisión espontánea y completa del yo por este método era una meta imposible para muchas gentes y así a veces aconsejaba a sus seguidores que emprendieran ejercicios preliminares que cultivaran su devoción y el control de sus mentes. La mayor parte de estas prácticas implicaban el pensamiento o la meditación sobre Dios o el gurú, bien sea repitiendo constantemente su nombre, japa, o bien visualizando su piedad. Decía a sus devotos que si esto se hacía regularmente con amor y devoción, entonces la mente devendría absorbida sin esfuerzo en el objeto de meditación. Una vez que se ha logrado esto, la sumisión completa deviene mucho más fácil. La constante consciencia, awareness, de Dios impide que la mente se identifique con otros objetos y aviva la convicción de que solo Dios existe. Produce también un flujo recíproco de poder o gracia desde el sí mismo que debilita el dominio del pensamiento yo y destruye los vasanas, tendencias mentales, los cuales perpetúan y refuerzan su existencia. Eventualmente el pensamiento yo se reduce a proporciones manejables y con un poco de atención de sí mismo puede hacerse que se sumerja temporalmente dentro del corazón. Como ocurre con la indagación de sí mismo, la realización final es llevada a efecto automáticamente por el poder del sí mismo. Cuando todas las tendencias hacia afuera de la mente se han disuelto en las repetidas experiencias de ser, el sí mismo destruye el pensamiento yo vestigial tan completamente que jamás surge de nuevo. Esta destrucción final del yo tiene lugar solamente si la sumisión de sí mismo ha sido completamente sin motivo.
Si se hace con un deseo de gracia o de realización de sí mismo, jamás puede ser más que una sumisión parcial, una transacción comercial en la cual el pensamiento yo hace un esfuerzo en la expectativa de recibir una recompensa. Pregunta. ¿Qué es la sumisión incondicional? Respuesta. Si uno mismo se somete, ya no habrá nadie que haga preguntas o de quien haya que pensar nada. O bien los pensamientos son eliminados aferrándose al pensamiento raíz yo, o bien uno se somete incondicionalmente al poder más alto. Estas son las dos únicas vías para la realización. Pregunta. ¿No requiere la sumisión total o completa que a uno no le quede nada, ni siquiera el deseo de liberación o de Dios? Respuesta. La sumisión completa requiere que usted no tenga ningún deseo suyo propio. Usted debe estar satisfecho con todo lo que Dios le da y eso significa no tener ningún deseo suyo propio. Pregunta. Ahora que estoy satisfecho sobre ese punto, quiero saber cuáles son los pasos por los cuales yo podría lograr la sumisión. Respuesta. Hay dos maneras. Una es mirar dentro de la fuente del yo y sumergirse en esa fuente. La otra es sentir yo soy completamente inerme por mí mismo, solo Dios es todopoderoso y excepto abandonándome completamente a Él, no hay ningún otro medio de salvación para mí. Por este método uno desarrolla gradualmente la convicción de que solo Dios existe y de que el ego no cuenta. Ambos métodos conducen a la misma meta. La completa sumisión es otro nombre para jnana o liberación. Pregunta. Encuentro que la sumisión es más fácil. Yo quiero adoptar esa vía. Respuesta. Por cualquier vía que vaya, usted tendrá que perderse a usted mismo en el uno. La sumisión es completa solamente cuando usted alcanza la etapa tú eres todo y hágase tu voluntad. El estado no es diferente de jnana. En Soam la afirmación de yo soy el Advaita dualidad. En la sumisión hay Advaita no dualidad. En la realidad no hay ni Advaita ni Advaita, sino eso que es. La sumisión parece fácil debido a que las gentes imaginan que, una vez que dicen con sus labios yo me someto y ponen sus fardos sobre su Señor, pueden ser libres y hacer lo que quieran. Pero el hecho es que usted no puede tener ni apetencias ni aversiones después de su sometimiento. Su voluntad debe devenir completamente no existente, tomando su lugar la voluntad del Señor. La muerte del ego de esta manera da paso a un estado que no es diferente de jnana. Así pues, vaya usted por donde vaya, usted debe llegar a jnana o la unidad. Pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de matar el ego? Respuesta. Para cada persona la mejor manera es la que le parece más fácil o la que le atrae más. Todas las maneras son igualmente buenas, pues todas conducen a la misma meta, la cual es la submersión del ego en el sí mismo. Lo que el Bhakta el devocional llama sumisión, el hombre que hace vichara lo llama jnana. Ambos están intentando solamente hacer retornar al ego a la fuente de la cual ha surgido y sumergirlo ahí. Pregunta. ¿No puede la gracia activar tal capacidad en un buscador? Respuesta. Deje eso a Dios. Sométase sin reservas. Hay que hacer una de dos cosas. O bien se somete debido a que usted admite su incapacidad y requiere un poder más alto para que le ayude, o bien investiga a la causa de la miseria yendo a la fuente y sumergiéndose en el sí mismo. De una u otra manera usted se librará de la miseria. Dios nunca abandona a quien se ha sometido. Pregunta. ¿Cuál es el móvil de la mente después de someterse? Respuesta. ¿Está haciendo la pregunta a la mente sometida? Pregunta. Por el deseo constante de someterme espero que se experimente una gracia cada vez mayor. Respuesta. Sométase de una vez por todas y acabe con el deseo. Mientras se retiene el sentido de ser el autor de algo hay deseo. Eso es también la personalidad. Si esto se va, entonces se encuentra que el sí mismo brilla puro. El sentido de ser el autor es la esclavitud y no las acciones mismas. Sé en quietud y sabe que yo soy Dios. Aquí la quietud es la total sumisión sin ningún vestigio de individualidad. La quietud prevalecerá y no habrá ninguna agitación de mente. La agitación de mente es la causa del deseo, del sentido de ser el autor y de la personalidad. Si se detiene hay quietud. Aquí conocer significa ser. No es el conocimiento relativo que implica la tríada, conocimiento, conocer y conocido. Pregunta. ¿Es útil el pensamiento yo soy Dios o yo soy el Ser Supremo? Respuesta. Yo soy lo que yo soy. Yo soy es Dios, no pensar yo soy Dios. Realice yo soy y no piense yo soy. Sabe que yo soy Dios, se ha dicho, y no piensa que yo soy Dios. Toda charla sobre la sumisión es como pellizcar azúcar de una imagen de azúcar del señor Ganesa y ofrecerla como naivedya ofrenda de alimento al mismo señor Ganesa.
Usted dice que ofrece su cuerpo, alma y todas sus posesiones a Dios. ¿Acaso han sido suyos de modo que usted pueda ofrecerlos? Como mucho, usted solamente puede decir, yo imaginaba falsamente hasta ahora que todos estos que son tuyos eran míos. Ahora me doy cuenta de que son tuyos. No actuaré más como si fueran míos. Este conocimiento de que no hay nada excepto Dios o el sí mismo, de que yo y mío no existen y de que solo el sí mismo existe, es jnana. Así pues, no hay ninguna diferencia entre Bhakti y jnana. Bhakti es Jnana Mata o la madre de Jana. Pregunta. Los hombres del mundo que nosotros somos, tenemos un tipo u otro de aflicción y no sabemos cómo sobreponernos a ella. Rogamos a Dios y sin embargo no estamos satisfechos. ¿Qué podemos hacer? Respuesta. Confía en Dios. Pregunta. Nosotros nos sometemos. Pero no obstante no hay ninguna ayuda. Respuesta. Sí. Si usted se ha sometido, usted debe ser capaz de atenerse a la voluntad de Dios y no hacer agravio de lo que pueda no gustarle. Las cosas pueden resultar ser diferentes de lo que parecen aparentemente. La aflicción a menudo conduce a los hombres a la fe en Dios. Pregunta. Pero nosotros somos mundanales. Hay la esposa, hay los hijos, amigos o parientes. No podemos ignorar su existencia y resignarnos a la voluntad divina, sin retener un poco de la personalidad en nosotros. Respuesta. Eso quiere decir que usted no se ha sometido como usted proclama. Usted debe confiar solamente en Dios. Sométase a Él y aténgase a su voluntad bien aparezca o se desvanezca. Espere su contento. Si usted le pide que haga lo que a usted le gusta, eso no es someterse sino mandarle. Usted no puede hacer que Él le obedezca a usted y al mismo tiempo pensar que usted se ha sometido. Él sabe lo que es mejor y cuándo y cómo hacerlo. Deje todo enteramente a Él. Suyo, de Él, es el fardo, usted no tiene ya ningún cuidado. Todos sus cuidados, de usted, son suyos, de Él. Tal es la sumisión. Esto es Bhakti. O bien, indague a quién surgen estas cuestiones. Cabe profundamente en el corazón y permanezca como el sí mismo. Una de estas dos vías está abierta al aspirante. Pregunta. ¿La sumisión es imposible? Respuesta. Sí. La sumisión completa es imposible en el comienzo. La sumisión parcial es ciertamente posible para todos. En el curso del tiempo eso conducirá a la sumisión completa. Bien, si la sumisión es imposible, ¿qué puede hacerse? No hay ninguna paz de mente. Usted está inerme para llevarla a cabo. Puede hacerse solamente por la sumisión. Pregunta. ¿Es la sumisión suficiente por sí sola para alcanzar el sí mismo? Respuesta. Es suficiente que uno se someta. La sumisión es abandonarse a la causa original del ser de uno. No se engañe a usted mismo imaginando que una tal fuente sea algún Dios fuera de usted. Su fuente está dentro de usted mismo. Abandónese usted a ella. Eso quiere decir que usted debe buscar la fuente y sumergirse en ella. Pregunta. Dada a Sri Ramana en la forma de una nota escrita. Ellos dicen que se puede obtener todo si uno se refugia en Dios completa y únicamente, y sin pensamiento de nada más. ¿Quiere decir esto sentarse en quietud en un único sitio y contemplar a Dios enteramente en todo momento, apartando todos los pensamientos, incluyendo los pensamientos sobre el alimento, el cual es esencial para el sustento del cuerpo? ¿Quiere esto decir que cuando uno se pone enfermo, no debe pensar en medicina ni tratamiento, sino confiar su salud o enfermedad exclusivamente a la providencia? En la Bhagavad Gita se dice. El hombre que se despoja de todo anhelo y que se mueve sin interés, libre del sentido de yo y mío, alcanza la paz. 2:71. Esto significa desechar todos los deseos. Debemos por lo tanto dedicarnos exclusivamente a la contemplación de Dios, y aceptar comida y agua solamente si están disponibles por la gracia de Dios, sin pedirlos. ¿O significa que debemos hacer un pequeño esfuerzo? Bhagavan, se lo ruego, explique el secreto de esta Saranagati sumisión. Respuesta. Después de leer la nota Sri Ramana se dirigió a todos en la sala. Ananya Saranagati la sumisión completa significa ser sin ningún apego a los pensamientos, sin ninguna duda, pero quiere esto decir desechar inclusive los pensamientos de comida y agua los cuales son esenciales para el sustento del cuerpo físico. También pregunta, ¿debo comer solamente si obtengo alguna cosa por la dirección de Dios, y sin que yo lo pida? ¿O debo hacer un pequeño esfuerzo? Muy bien. Pongamos que lo que tenemos para comer viene por sí solo. Pero inclusive entonces, ¿quién tiene que comer?
Supongamos que alguien lo pone en nuestra boca, ¿no debemos tragarlo o al menos? ¿No es eso un esfuerzo? También pregunta, si me pongo enfermo, ¿debo tomar medicinas o quedarme quieto dejando mi salud y mi enfermedad en las manos de Dios? En el libro Sadhana Panchakam escrito por Sankara, se afirma que para el tratamiento de la enfermedad llamada hambre se debe comer alimento recibido como limosna. Pero entonces al menos se debe salir y mendigarlo. Si todas las gentes cierran sus ojos y se sientan inmóviles diciendo que si la comida viene comeremos, ¿cómo va a funcionar el mundo? De aquí que uno debe tomar las cosas como vienen de acuerdo con sus tradiciones, pero debe estar libre del sentimiento de estarlas haciendo uno mismo. El sentimiento de yo estoy haciéndolo es la esclavitud. Es por lo tanto necesario considerar y descubrir el método por el cual pueda rebasarse un tal sentimiento, en lugar de dudar sobre si debe administrarse una medicina si uno está enfermo o sobre si se debe tomar alimento si uno tiene hambre. Tales dudas continuarán surgiendo y jamás acabarán. Inclusive tales dudas como ¿puedo gemir si hay dolor? ¿Puedo inhalar aire después de exhalar? También se presentan. Llámenlo Ishvara Dios o llámenlo karma destino. Algún carta poder más alto hará que todo funcione en este mundo acordemente al desarrollo de la mente de cada individuo. Si la responsabilidad se deposita sobre el poder más alto, las cosas seguirán funcionando por sí solas. Nosotros vamos caminando por este terreno. Mientras así lo hacemos, consideramos a cada paso si tenemos que levantar una pierna después de la otra o pararnos en algún punto. ¿No se camina automáticamente? Lo mismo ocurre con la inhalación y la exhalación. No se hace ningún esfuerzo especial para inhalar o exhalar. Lo mismo ocurre con esta vida también. ¿Acaso podemos abandonar algo si queremos, o hacer algo cuando queremos? Un número enorme de cosas se hacen automáticamente sin que seamos conscientes de ello. La sumisión completa de Dios significa abandonar todos los pensamientos y concentrar la mente en Él. Si podemos concentrarnos en Él, los demás pensamientos desaparecen. Si las acciones de la mente, del lenguaje y del cuerpo se sumergen en Dios, todo el fardo de nuestra vida lo cargará Él. Pregunta. ¿Pero es Dios realmente el hacedor de todas las acciones que yo hago? Respuesta. La dificultad presente es que el hombre piensa que Él es el hacedor. Pero es un error. Es el poder más alto el que hace todo y el hombre es solamente un instrumento. Si acepta esta situación está libre de toda perturbación, de otro modo las corteja. Tome, por ejemplo, la figura esculpida en la base de un coparún templete, la cual se hace de modo que parezca como si ella estuviera soportando el peso del templete sobre sus hombros. Su postura y apariencia son una imagen de gran tensión que da la impresión de que está soportando el peso del templete. Pero piense. La torre está construida sobre la tierra y reposa sobre sus cimientos. La figura es una parte del templete, pero está hecha de modo que parezca como si estuviera sosteniendo el peso de la torre. ¿No es gracioso? Así ocurre también con el hombre que toma sobre él mismo el sentido de ser el hacedor. Pregunta. Swami, ¿es bueno amar a Dios? ¿No es así? ¿Por qué no seguir entonces la vía del amor? Respuesta. ¿Quién ha dicho que usted no puede seguirla? Usted puede hacerlo. Pero cuando usted habla de amor, hay dualidad, ¿no es así? La persona que ama y la entidad llamada Dios que es amada. El individuo no está separado de Dios. De aquí que amor significa al que tiene amor hacia su propio sí mismo. Pregunta. A ello se debe que yo le pregunte a usted si Dios puede ser adorado a través de la vía del amor. Respuesta. Eso es exactamente lo que he estado diciendo. El amor mismo es la forma actual de Dios. Si diciendo, yo no amo esto, yo no amo eso, usted rechaza todas las cosas, eso que queda es su arupa, es decir, la forma real del sí mismo. Eso es pura felicidad. Llámelo pura felicidad, Dios, Atma, o lo que usted quiera. Eso es devoción, eso es realización y eso es todo. Si usted rechaza así todo, lo que queda es el sí mismo solo. Eso es el amor real. El que conoce el secreto de ese amor encuentra el mundo mismo lleno de amor universal. Solo la experiencia de no olvidar la consciencia es el estado de devoción bhakti, el cual es la relación de amor inmarchitable, debido a que el conocimiento real del sí mismo, el cual brilla como la suprema felicidad indivisa, bulle como la naturaleza del amor. Solamente si uno conoce la verdad del amor, la cual es la naturaleza real del sí mismo, será desatado el intrincado lazo de la vida. Solamente si uno alcanza la altura del amor se alcanzará la liberación. Tal es el corazón de todas las religiones.
La experiencia del sí mismo es solamente amor, lo cual es ver solamente amor, oír solamente amor, sentir solamente amor, gustar solamente amor y oler solamente amor, el cual es felicidad. Pregunta. Yo anhelo Bhakti. Quiero más de este anhelo. Ni siquiera la realización me importa. Déjeme ser fuerte en mi anhelo. Respuesta. Si el anhelo está aquí, la realización le sobrevendrá a usted inclusive si usted no la quiere. Anhélela intensamente de modo que la mente se funda en la devoción. Después de que el alcanfor se quema no queda ningún residuo. La mente es el alcanfor. Cuando se ha disuelto dentro del sí mismo, sin dejar siquiera el menor rastro tras de sí, es la realización del sí mismo. Pregunta. Yo tengo fe en Dhyana Murti, la adoración de la forma. ¿No me ayudará a ganar jnana? Respuesta. Ciertamente ayudará. Upasana meditación ayuda a la concentración de la mente. Entonces la mente está libre de los demás pensamientos y se llena de la forma meditada. La mente deviene entonces una con el objeto de la meditación, y esto la purifica completamente. Entonces piense quién es el adorador. La respuesta es yo, es decir, el sí mismo. De esta manera en último recurso se gana el sí mismo. Adorar la realidad sin forma por el pensamiento sin pensamiento es la mejor forma de adoración. Pero cuando uno no es apto para tal adoración de Dios sin forma, solo la adoración de la forma es adecuada. La adoración sin forma solo es posible para las gentes que están desprovistas del ego. Sepa que toda adoración hecha por las gentes que poseen el ego forma es adoración de la forma. Solo el puro estado de ser adherido a la gracia al sí mismo, el cual está desprovisto de todo apego, es el propio estado de silencio de uno, el cual está desprovisto de toda otra cosa. Sepa que solo la propia permanencia de uno como ese silencio, habiéndolo experimentado como es la verdadera adoración mental manasika puja. Sepa que el cumplimiento de la adoración incesante, verdadera y natural en la cual la mente se establece sumisamente como el único sí mismo, habiendo instalado al Señor sobre el trono del corazón, es silencio, la mejor de todas las formas de adoración. Solo el silencio, el cual está desprovisto del ego asertivo, es liberación. Solo el olvido malhadado del sí mismo, el cual hace que uno caiga de ese silencio, es no devoción vivakti. Sepa que permanecer como ese silencio con la mente sumergida como no diferente del sí mismo, es la verdad de Shiva Bhakti, la devoción a Dios. Solo cuando uno se ha sometido completamente a los pies de Shiva, deviniendo con ello de la naturaleza del sí mismo, la abundante paz resultante, en la cual no hay el menor sitio dentro del corazón para que uno haga ninguna queja sobre sus propios defectos y deficiencias, solo eso es la naturaleza de la devoción suprema. Este devenir así un esclavo del Señor y este permanecer en quietud y silencio, desprovisto incluso de pensamiento egoístico yo soy su esclavo, es permanencia de sí mismo, y esto es el conocimiento supremo. Pregunta. ¿Pueden los buscadores espirituales alcanzar esta meta en la vida si van errantes por el mundo absorbidos en el canto de las alabanzas de Dios? ¿O deben permanecer en un lugar solamente? Respuesta. Es bueno mantener la mente concentrada sobre una cosa solamente donde quiera que la persona vaya errante. ¿Cuál es la utilidad de mantener el cuerpo en un único lugar si se permite que la mente ande errante? Pregunta. ¿Es posible Aetuka Bhakti devoción sin un motivo? Respuesta. Sí, es posible. Adorar a Dios por causa de un objeto deseado es adorar a ese objeto deseado solo. La cesación completa de todo pensamiento de un objeto deseado es el primer prerequisito en una mente que quiere alcanzar el estado de Shiva. Pregunta. Sri Bhagavatam señala una vía de encontrar a Krishna en el corazón postrándose ante todo y mirando a todo como el Señor mismo. ¿Es esta la vía recta que conduce a la realización de sí mismo? ¿No es más fácil adorar a Bhagavan en todo lo que toca a la mente, que buscar lo supramental a través de la indagación ¿quién soy yo? Respuesta. Sí, cuando usted ve a Dios en todo, ¿piensa usted en Dios o no? Usted debe ciertamente pensar en Dios si usted quiere ver a Dios por todas partes en torno a usted. Mantener a Dios en su mente a manera de viene dhyana meditación y dhyana es la etapa antes de la realización. La realización solamente puede ser en el sí mismo y del sí mismo. Jamás puede ser aparte del sí mismo. Dhyana debe preceder a la realización, pero es insignificante si usted hace dhyana sobre Dios o sobre el sí mismo, debido a que la meta es la misma. Usted no puede, de ninguna manera, escapar a sí mismo. Usted quiere ver a Dios en todo, pero no en usted mismo. Si todo es Dios, ¿no está usted incluido en ese todo? Siendo Dios usted mismo, ¿es una maravilla que todo sea Dios?
Este es el método aconsejado por Sri Bhagavatam, y en otras partes por otros. Pero inclusive para esta práctica debe haber el veedor o el pensador. ¿Quién es? Pregunta. ¿Cómo ver a Dios que es omnipenetrante? Respuesta. Ver a Dios es ser Dios. No hay ningún todo aparte de Dios para el que lo penetre. Solo Él es. Pregunta. ¿El Bhakta requiere un Dios a quien poder hacer su Bhakti? ¿Ha de enseñársele que hay solamente el sí mismo, no un adorador y el adorado? Respuesta. Por supuesto, se requiere a Dios para la sadhana. Pero el fin de la sadhana, inclusive en la Bhakti Marga a la vía de la devoción, se alcanza solamente después de la sumisión completa. ¿Qué significa esto, excepto que el desvanecimiento del ego resulta en la permanencia de sí mismo como siempre ha sido? Cualquiera que sea la vía que uno elija, el yo es ineludible, el yo que hace la Nishkama Marga a los actos sin motivación, el yo que arde de impaciencia por unirse al Señor de quien siente que ha sido separado, el yo que siente que ha caído de su naturaleza real, y así sucesivamente. La fuente de yo debe ser encontrada. Entonces se resolverán todas las cuestiones. Pregunta. Si yo también es una ilusión, ¿quién disipa entonces la ilusión? Respuesta. El yo disipa la ilusión de yo y no obstante permanece como yo. Tal es la paradoja de la realización de sí mismo. El realizado no ve ninguna contradicción en ello. Tome el caso de Bhakti. Yo me acerco a Ishvara y ruego ser absorbido en él. Entonces me someto a mí mismo con fe y me concentro sobre él. ¿Qué queda en adelante? En lugar del yo original, la perfecta sumisión de sí mismo deja un residuum de Dios en el cual el yo se pierde. Esta es la forma de devoción y sumisión más elevada para Bhakti y la cima de Vairagya no apego. Usted abandona esta y aquella de sus posesiones. Si en lugar de ello usted abandona yo y mío, todo se abandona de un golpe. La semilla misma de posesión se pierde. Así el mal es comido en el brote o aplastado en el germen mismo. La no pasión Vairagya debe ser muy fuerte para hacer esto. El anhelo de hacerlo debe ser igual al de un hombre mantenido bajo el agua que intenta salir a la superficie para salvar su vida.